Buenas, Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Vida para Ti. Hoy, en nuestra clase de metanoia, nuestra clase semanal, hoy está el audio, nada más. Lo hice con toda la intención porque es que esta musiquita está tan bella. Esta musiquita de fondo que tengo en mi tiempo de reflexión, de meditación, y la quise compartir con ustedes. Así que espero que también la disfruten y les ayude en su tiempo también de intimidad con Dios. Bueno, porque el alma hay que ambientarla y siempre es bueno, yo recomiendo, ya que estamos hoy en el tema, que continuamos de la oración, cuando vayamos a ese tiempo, ¿verdad?, específico que separamos, es bueno ambientar el alma, aquietarla, antes de entrar, abrir el corazón. Hay veces que a mí me pasa que estoy tan agitada, uno está como que tan cargado con tantas cosas, ¿verdad?, durante el día, que van llegando, o que al pasar los días, uno se va cargando y tantas preocupaciones. Por lo menos yo eh, me gusta, antes de entrar en ese tiempo de diálogo con Dios, aquietar mi alma, mi mente, ya sea meditando en una palabra, a través de una alabanza, aquietarla para que mi espíritu pueda ir liberándose. Así que eso es muy bueno, yo se lo recomiendo. Porque si no, empezamos como que a hablar con el Señor con toda la carga, con todo el revolú, y a veces es tan cargado y tan pesado que ni lo disfrutamos y nos vamos. Pero si vamos aprendiendo todos estos secretitos que uno ha ido adaptando en el crecimiento, te aseguro que lo vas a disfrutar mejor y vas a poder escuchar con más claridad la voz de Dios. Entonces hoy vamos a continuar con el tema de la oración, que definitivamente me voy convenciendo cada día más de la necesidad que tenemos de seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir creciendo con su gracia en este aspecto de nuestra vida espiritual, porque es una de las áreas que más batallamos, que parece fácil y a veces es tan complicada, pero que en la medida que disponemos nuestro corazón y nuestro deseo de hablar con Él nos va enseñando. Y gracias por los comentarios que comparten, por los que no escriben, pero me los hacen llegar aparte. Eso va confirmando y validando la necesidad que hay en medio del pueblo de Dios y también la fidelidad de Dios en ir supliendo la necesidad nuestra a través de esta palabra que nos va dando. Así que si no has escuchado las primeras clases que iniciamos con el tema de la oración dentro de las clases de la metanoia que tenemos, puedes buscarla y luego retomas esta. Pero si te tocó esta así de primero que estabas buscando, como a veces pasa y llega un mensaje, ¿verdad?, escúchalo y luego vas repasando las otras. Hoy vamos a ir al libro de Números. Acompáñame. Libro de Números, capítulo 20. Y vamos a leer este versículo, este relato. Vamos a aprender de estos personajes históricos bíblicos que Dios permite que quede plasmado sus fortalezas, sus debilidades,
para podernos identificar con ellos y tener esperanza y aprender de sus errores, para luego entonces nosotros identificar los nuestros también y pedirle a Dios que nos siga ayudando por medio de su poder. Aquí tenemos a Moisés en un proceso que conocemos muchas veces, aquellos, la historia. Y Moisés, aquí lo veremos en una parte tan humana que estoy segura que aprenderemos de él. Todos conocemos muy bien este relato, pero no se lo voy a adelantar, vamos a leerlo. Dice aquí: Moisés, Números capítulo 20. En el mes de Abib, cuando el pueblo de Israel llegó a Cades, en el desierto de Sin, allí se quedaron por algún tiempo. Allí murió María y fue enterrada. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y Aarón. A Moisés les reclamaban: mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto, a nosotros y a nuestros ganados, tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera tenemos agua para beber. Escuchen. Aquí tenemos a Moisés en un escenario que les recordó muy bien tiempos pasados, tiempos con la generación que salió de Egipto. Palabras, reclamos, quejas ya vividas. Ya estaba al final de su carrera, camino a llevar a este pueblo conforme a la voluntad de Dios. Lo seguía encaminando. Y ahora escucha a muchos de la nueva generación que se levantó, pues los de la primera, muchos ya habían muerto, quejarse de la misma forma en que lo hicieron sus parientes. Los mismos reclamos, las mismas quejas. Y vamos a ver qué sucede. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí, en la entrada, se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara. Y Dios se presentó con toda su gloria. Le dijo a Moisés: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó. Tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés le dijo: óiganme bien, rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban?
Moisés decía esto. Mientras Moisés decía esto, golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Este relato muy conocido. Y en lo que nos vamos a enfocar hoy dentro del tema que estamos estudiando de la oración. Tomemos el 6, 7 y 8. Moisés está ante un escenario ya vivido. No era nuevo escuchar estas quejas. Y vemos que Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. O sea, viene un escenario difícil de reclamos, de quejas, de mucho malestar dentro del pueblo. Y se fue a la presencia de Dios. Hasta ahí está perfecto. Lo mismo que hacemos tú y yo muchas veces. Viene una situación, viene una crisis y nos vamos a hablar con Dios. Perfecto. Eso está maravilloso. Pero ¿qué sucedió luego? Veamos. No tan solo fueron y entraron. Allí se postraron. Pusieron su rostro, mire, al suelo. Y Dios se presentó y le habló y le dio una instrucción. Tremendo. Viene una situación. Tú se la presentas a Dios. Dios te da las instrucciones y todo parece maravilloso. ¿Pero qué pasó? Que Dios le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿Y qué sucedió? ¿En qué falló Moisés? Vino una situación, fue a la presencia, Dios le habló, le dijo lo que tenía que hacer y luego, ¿qué hizo? Al parecer hizo lo que Dios le mandó, al parecer. Toma una vara, pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Y sacarás agua. Y yo ya te ayudé cómo resolver la situación. Moisés hizo lo que Dios le mandó. Tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Se presentó delante del pueblo. Y vamos a ver luego qué hizo. Habló con el pueblo. Cosa que Dios no le mandó. Dios no le dijo, vete allí y háblale al pueblo. Simplemente reúne al pueblo, ve con tu hermano y entonces en presencia de todo el pueblo le vas a ordenar a la roca que le dé agua. Y va a salir el agua y ya yo te resolví la situación. Moisés se fue con su hermano, reunió al pueblo y en presencia del pueblo, vamos a ver qué pasó. Una vez lo tenía allí de frente, él no se podía quedar callado. No. No se podía quedar callado. Esta clase está tan hermosa que yo te invito a que escuches el mensaje que yo compartí ayer, que aunque no es de la clase de metanoia,
que se titula Atrévete a decir lo que sientes. Búscalo. Porque está tan a tono con aunque no forma parte de nuestras clases, que te va a enriquecer mucho más para que puedas seguir creciendo en la gracia del Señor y en tu vida de oración. Porque precisamente en esa clase Dios nos invita a expresar lo que realmente sentimos. Porque vamos a ver aquí dónde fue que falló Moisés y aprendamos de este gran hombre de Dios, que aunque hermano, no nos comparamos a él, tuvo sus debilidades también y de él podemos aprender para poder seguir en este camino de fe. Los tuvo allí de frente y les dijo: óiganme bien, rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de estas rocas para que ustedes beban? Y mientras hablaba, golpeó 2 veces la roca. Es que la Biblia es tan perfecta que claramente dice: de la abundancia del corazón hablará la boca. Es que tarde o que temprano va a salir lo que realmente sentimos. Y cuando yo leí este relato, y mire que uno lo ha leído, mire que yo lo he estudiado, pero cuando Dios, ya usted sabe, esa palabra rema, esa que toma una luz y irradia todo tu ser. Cuando yo la volví a leer mientras estaba orando, sentí enfocarme en estos 2 textos y el Espíritu comenzó, ¿verdad? Porque el Espíritu es bello y nos enseña. Y yo le hice una pregunta al Señor. Pero ¿por qué Moisés no aprovechó el momento en que estuvo en tu presencia para sacar toda esa ira, toda esa molestia? Porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. Por eso muchas veces, mis amados, viene la situación, vamos a la presencia, hablamos con el Señor, leemos la palabra, anotamos lo que entendemos que nos dijo y luego terminamos haciendo otra cosa. O la mezclamos con parte de lo que nos dijo. Pero a la hora de la verdad terminamos hablando otra cosa. Y eso que terminamos hablando y haciendo es lo que realmente es lo que llevamos por dentro. Qué tremendo, hermano. Yo me identifiqué tantas veces con Moisés en esto. Yo dije: Señor, eso es así. Muchas veces, escuche bien, estamos tan cargados con la situación y lo que queremos es ir a la presencia del Señor para que nos resuelva rápido ese revolú que tenemos, esa situación aquí y allá. Entendemos que más o menos nos habló y seguimos, pero nos seguimos cargando y cargando. Y Moisés se le olvidó algo que él practicaba cuando comenzó con el Señor. Por eso qué importante esta exhortación que Dios hace a la iglesia y le invita a que vuelva a las primeras obras. Aquel tiempo en que abríamos el corazón a Dios, en que nos sincerábamos con Dios. En aquel tiempo, como lo vemos en Números, en el capítulo 11, versículos de 10 al 15, donde se abría honestamente y se atrevía a decirle a Dios: yo no puedo más, quiero morirme, estoy cansado. Pero algo le pasó a Moisés. Él lo hablaba claramente y le decía: yo no puedo soportar este pueblo.
Es muy pesado para mí. Esa era la oración que de Moisés debió mantener. Pero hermano, decirlo es una cosa y hacerlo es otra muchas veces, porque no fueron 20 años, fueron 40 años soportando a este pueblo incrédulo que todo el tiempo, cuando llegaba la crisis, reclamaba. Es muy fácil venir ahora a hablar de Moisés. Yo no estoy hablando en ese sentido. Yo lo admiro muchísimo. Pero aprendamos de este gran varón de Dios en su debilidad para identificarnos con él y pedirle a Dios que en su misericordia nos ayude en medio de nuestras batallas. Fíjese que en Éxodo capítulo 33:11 dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, la fatiga espiritual, las batallas, lo fueron desgastando. Entonces vino una caída momentánea en su espiritualidad. Se enfocó más en el hacer que en el seguir siendo el amigo de Dios. Perdió el centro de su llamado, que era ser el canal de la gracia de Dios ante el pueblo. Y ese canal muchas veces se obstruye por causa del dolor, de la frustración, del cansancio, de las batallas, del pasar de los años. Y necesitamos, como yo le oraba a Dios antes de comenzar la clase, Señor, permite que podamos seguir siendo canales donde fluya tu espíritu para poder refrescar el alma sedienta de muchos. Y para eso, así como el agua, el sonido de esta agua que escuchamos de fondo, fluye por encima de las piedras que puede encontrar en la profundidad. Nada la detiene para seguir fluyendo. De la misma manera, Dios nos ayude a seguir fluyendo y refrescándonos cada día en su presencia por medio de hablar nuestra verdad y no afanarnos tanto en el hacer. Moisés, aquí en el capítulo 20, lo encontramos ya en el final de su ministerio casi. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué no aprovechó? Y te invito a que cuando estudies la palabra así, hables con el Señor y con lo que no entiendas, Señor, aclárame por aquí, qué pasó por allá. Y es bello, y así pasas horas en su presencia. Entonces, ¿por qué no? Y te va a responder, ¿y por qué no aprovechó ese momento? Me hice algunas preguntas con sus posibles respuestas. Pensé, ¿sería porque estaba al lado su hermano Aarón y no quería que viera su debilidad? Que muchas veces no queremos que nos vean en nuestra fragilidad. ¿Sería tal vez porque tenía prisa? ¿O ya la experiencia de la vida se creía experto y ya prácticamente sabía cómo hacerlo? Y era cuestión de ir simplemente a la presencia, recibir la instrucción y seguir sin abrir el corazón. Así que me fui a indagar un poco más y estudiar el texto. Y algunos exégetas y desde la perspectiva psicológica, espiritual y contexto textual e histórico
teológico, se dan algunas respuestas que las vamos a estudiar porque nos vamos a identificar con ellas. Una de las causas pudo haber sido la fatiga espiritual. Moisés está emocionalmente agotado. Muchos años soportando la queja constante de un pueblo. Tal vez estás agotado, estás agotada. Y terminas haciendo lo que Dios no te dice porque ya ni escuchas. Ya tal vez el hablar con Dios se ha convertido en una rutina, pero no en un deleite. O tal vez en una obligación. Moisés creyó que con tal de entrar al santuario estaba bien. Muchas veces creemos que con llegar al culto, con hacer esto, con hacer lo otro, estamos bien. Sin embargo, algo faltó y se evidenció en los hechos. Lo que significa que a estas alturas su corazón estaba ya endurecido por el dolor, la frustración y la carga. Muchas veces sucede eso. ¿Cuántas madres solteras que les ha tocado la carga en su hogar económica, la educación de sus hijos, la salud de sus hijos, la vida espiritual? Están tan cargadas que no pueden escuchar a Dios. No hay fuerzas para abrir el corazón. Pero a pesar de eso, su fe sigue ahí latente, sabiendo que su esperanza está en Dios. Los otros días me comentaba una secretaria en la oficina médica. No la conocía bien. Pero qué lindo que al saber que uno es pastor, ministro, como que ven una luz para poder abrir el corazón. Y sin conocerla prácticamente, empezó a hablarme de su dolor. Estaba separada de su esposo, con la carga con su hijo. Su hijo con una condición de autismo severo. Su madre la ayudaba. Ella trabajando para poder costear todos esos gastos. Estaba tan cargada. Se sentía culpable porque no podía estar, pero ¿cómo va a estar si necesita mantenerla? Se le añadían las situaciones familiares, en fin. Que hay veces que nuestro corazón se carga tanto. Por tanto y tanto que va acumulando. Que ya no tenemos fuerzas ni para hablar con Dios. En este ser estaba Moisés. Tantos años pidiéndole a Dios por lo mismo. Ayúdame con este pueblo. No era la primera vez que se quejaban de que si no hay agua, que si no hay carne, que qué hacemos, que para aquí, que para allá. Se hartó humanamente. Se cansó. Y muchas veces nos cansamos de lo mismo, de batallar con lo mismo, de no ver respuestas, de no ver una salida. ¿Y ya para qué voy a hablar con Dios? No nos damos el permiso ni de hablarle de la frustración y la decepción que tenemos aún con Dios. Pero lo seguimos amando por alguna razón que vamos a ver luego. Y llegó al cansancio espiritual. Por eso, a medida que pasan los años, muchos líderes, hombres y mujeres de Dios, al pasar los años, esa quemazón, ese cansancio, lo va apagando en la vida espiritual. Y ahí es donde corren el gran peligro
de caer en la apostasía, en el adulterio, en la pornografía, en ese desliz buscando algún refrigerio. Que Dios nos ayude y nos libre de toda tentación, porque ninguno estamos libres de no caer en medio de nuestra fragilidad. Y que podamos permanecer fieles hasta el fin. Pero no podemos ignorar que nos visita el cansancio, la frustración, el deseo de desaparecer, de decir no más. Pero todo eso se va guardando en el corazón, porque yo amo a Dios y yo no lo quiero ofender con esto que siento. Qué gran error el que cometió Moisés de no haber abierto su corazón ante el Dios de los cielos y haberle dicho allí cuando entró al santuario: estoy harto. Eso que le dijo a aquel pueblo: óiganme rebeldes, me tienen harto. Eso debió haberlo hecho en la presencia del Dios de los cielos y lo hubiese entendido. Me tienen harto, estoy cansado. Y si tú no me ayudas, voy a arremeter contra ellos. Es que no les voy a hablar, les voy a dar con la vara. Y Dios lo hubiese entendido. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y tuvo que enfrentar las consecuencias. Que no voy a entrar en esto ahora, de todo lo que simboliza la roca y por qué 2 veces. No vamos a entrar en eso porque no es el tema. La cosa fue que no lo hizo. Y cuando no lo hacemos, somos un peligro, hermano. Yo soy un peligro. Yo cuando estoy cansada, cuando estoy harta, soy un peligro. Y como me he ido conociendo, y esta historia que me ayuda tanto, mejor digo: Ana, cierra la boca. Haz retirada. Vete al santuario. Los hermanos me conocen a mí, que yo voy y me hago un exorcismo ante su presencia, para luego venir acá mansa. Trato de hacerlo y de practicarlo con más frecuencia. No es que lo haga, que sea perfecto. Hay veces que, hermano, me sale pero estamos trabajando, seguimos trabajando. Hay una que la practico bien, porque es que yo sé lo que va a venir, ¿me entiendes? No me van a dejar estar acá, Ana, que vete a la presencia y a quieta. Porque si me dejo ir, Moisés se va a quedar corto conmigo. Y es que es muy difícil orar con el corazón abierto cuando hay cansancio espiritual. Es muy difícil orar. Difícil orar cuando hay cansancio espiritual. Estás agotado. No hay deseos ni para hablar. Y se termina siendo algo mecánico, reactivo, aún incluso aunque estemos en la presencia. Moisés estaba cansado, fatigado. Ya hacía algo mecánico de ir allá, al santuario, al tabernáculo, hablar con el Señor, presentarle la situación, y ya era algo casi mecánico, pero no abría su corazón. Y eso nos pasa, a mí me ha pasado. Los otros días me pasó.
Y yo creo que hasta de hecho, esta fue la palabra que Dios me trajo también. Usted termina haciendo algo mecánico, haciendo las cosas, enfocándose en que hay que hacer esto, en que hay que hacer esto, y entonces cada situación que viene le provoca ira, le provoca enojo, le provoca frustración, y usted va guardando, pero hay que hacer, y hay que seguir, y hay que seguir, y cuando usted viene a ver, usted tiene una clase de amargura, usted tiene un clase de hastío, que si le pasa un avión por el lado se monta, se va, y no piensa en nada ni en nadie. Pero usted sigue en su presencia. Usted sigue sirviéndole al Señor y su familia y todo. Usted sigue por ahí. Pero como esta madre soltera, cansada. ¿Cuántos estarán en esta condición dentro del pueblo de Dios? Hombres y mujeres que aman a Dios. Que tienen temor de Dios. Que desean vivir para Dios y servirle dentro del escenario que Dios los haya colocado. Pero están cansados de sus batallas, cansados, frustrados. ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas decepciones? Y se llega a un punto en que ya no se ve nada positivo. Porque cuando hay amargura, lo que hay es lamento. Y la visión se convierte borrosa y no logramos ver todas las bendiciones que tenemos alrededor nuestro. Por eso la exhortación de la palabra, que demos gracias a Dios en todo y por todo. De hecho, yo compartí en mi estado esta semana y daba gracias al Señor por la lavadora y la secadora. Gracias, Señor. Porque gracias a ella puedo yo reunir fuerzas para seguir. A veces en pequeñas cosas. Parecía gracioso, pero lo hice con toda la intención. Tenemos más bendiciones que las situaciones que tenemos no resueltas, pero nos enfocamos solamente en ellas. Por eso practiquemos la acción de gracias. Un corazón alegre hermosea el rostro, dice Proverbios. Y acostumbrarnos a dar gracias nos ayuda a preservar el corazón en buen estado. Además de que estemos alerta con ese desgaste y nos podamos detener. Porque si no lo hacemos nosotros, Dios vendrá a nuestro encuentro y nos detendrá. Y ya usted sabe de las maneras que muchas veces nos detiene. Moisés entró, estuvo en la presencia. Y desde la emoción, desde la carga que tenía, fue que actuó y no como fruto de la comunión. Muchas veces eso también nos pasa, hermano. Al no abrir el corazón por el cansancio, por la dureza, nos quedamos en ese estado almático de emociones. Salimos de ahí, de ese tiempo de oración, y seguimos actuando conforme a la emoción, pero no por haber estado en esa comunión donde pudimos haber abierto nuestro corazón. En esta ocasión, muy diferente a la de Números 11, donde abrió su corazón y dijo, yo no puedo más, estoy cansado, me tienen harto. Esta vez se enfocó en el hacer lo que Dios le dijo, pero sin decirle a Dios cómo se sentía. Pudo haberle dicho a Dios, pero Señor, yo estoy cansado y tú, mira, ahora vienes a darle agua también. Yo creo que eso no es justo, yo tengo coraje. O sea, abrir el corazón. Se quedó callado. En otras palabras, pudo haber pensado, esto no era justo, no es correcto, esto sinvergüenza, es malagradecido, porque así es uno. Pero simplemente
se cayó y tomó la justicia en sus manos. Yo los voy a interesar. Yo les voy a decir lo que ellos se merecen. Dios le va a dar agua, sí, le va a dar agua, pero van a escucharme primero. Y muchas veces Dios nos instruye en lo que tenemos que hacer. Con un hijo, con un esposo, con la situación que tenemos por delante. Pero la actitud con lo que lo hacemos, Dios también la va a ver y nos va a corregir. Porque Dios es un Dios perfecto, santo, y nos quiere hacer partícipe de su santidad. Y una de las metas es conformarnos cada día más a su imagen y semejanza. Moisés tenía coraje. Ya estaba en un punto de solo dime qué tengo que hacer y ya. Sin importar lo que todo eso le provocaba. ¿Te ha sucedido que se te da un consejo? Yo te puedo dar un consejo, ¿verdad? Ahí a nivel pastoral, o un mensaje que escuches. Y mientras estás escuchando el mensaje o el consejo, se te está levantando toda una ira, todos unos argumentos, pero te los callas. No dices nada. Y después, eso me pasa a mí continuamente en la consejería. Ese es el pan de cada día. Muchas gracias, pastora, por recibirme. Muchas gracias por atenderme. Chichi, chija. Y después sabes que terminan haciendo lo que les da la gana. No vuelven a la consejería. No llaman. Se pierden. Porque en el momento en que estuvieron de frente y yo le estaba dando el consejo, pudieron haber dicho, yo no voy a hacer eso. Yo no estoy de acuerdo. Eso está fuerte, eso está difícil. Todo eso no lo tragamos. No lo hablamos. Porque Dios puede hablarte de muchas maneras. No tan solo a solas allí. Te puede hablar a través de un mensaje, una palabra, una lectura, un consejo pastoral. Y tú no vas a estar de acuerdo. Y tú vas a experimentar y a leerte como yo les enseño. Léanse, aprendan a leerse. Y a ser honestos con lo que sienten y piensan. Pero la mayoría, muchas veces, ¿qué hacemos? Nos callamos. Ay, no le digo nada porque se ofende. No le digo nada por esto y lo otro. Es que tengo miedo. Y seguimos tragándonos todo eso. Y eso es lo que va a imperar y va a prevalecer a la hora de usted actuar. Por eso no prevalecemos. Porque no somos honestos en la oración. Y se pierde el gozo, se pierde la alegría, el entusiasmo y muy difícil poder disfrutar la vida plena en Cristo Jesús. Tristemente, pero es la realidad. Terminamos enfocándonos simplemente en el hacer cosas para Dios sin importar muchas veces cómo nos sentimos. Sin embargo, aquí Dios en su misericordia nos permite aprender de estas experiencias de vida. El mayor error de Moisés no fue golpear la piedra, sino haber cerrado el corazón ante Dios. El haber cerrado el corazón ante Dios lo llevó a actuar de manera equivocada. Bendito Dios. No aprendió. Porque muchas veces nos sucede eso. Seguimos en los procesos y como no cambiamos,
no aprendemos. Moisés siguió acumulando y acumulando hasta que explotó. Y fíjese que cuando usted sigue estudiando la vida de Moisés, porque a mí me gusta estudiar los personajes desde el punto de vista psicológico, y seguí estudiando la vida de Moisés hasta que se murió. Y tristemente, la fatiga espiritual de Moisés fue tal, y fue tal, y aquí un punto importante. Leía yo una noticia de muchos pastores que siguen renunciando al llamado, siguen abandonando la pastoral, porque cada día es más pesado, y yo los puedo entender. Cuando Jesús dice que al final de los tiempos la maldad irá en aumento, no es lo mismo lo que uno trabaja hoy en consejería con las personas que uno trabaja hoy que 30 años atrás. 30 años atrás la gente era más obediente, más sumisa, respetaba más la autoridad, más sensible a la voz de Dios. Y decía que estos pastores ya no podían más con las vidas, de tanto dolor de cabeza que le daban, y se quitaron. Y es que de la única manera que un ministro, que una mujer y un hombre de Dios podemos permanecer todavía de pies, es permaneciendo de pies ante el Dios de los cielos. Y yo decía, Señor, uno lo puede entender. Uno lo puede entender. Cuando la palabra del Señor invita a que el pueblo de Dios le haga la vida fácil a su pastor, le alivie la carga, con tan solo obedecer el consejo, con tan solo respetar su autoridad y no cuestionársela. Usted sabe la fuerza que hay que hacer muchas veces con vidas que todo lo cuestionan, que todavía no aprenden a callarse ante la presencia del Dios de los cielos y decir amén, y todo los refutan. Usted sabe el desgaste que hay ahí físico, emocional. Moisés se hartó, se gastó. Y qué triste, no pudo entrar. Y usted dirá, pero Dios, después de todo lo que él hizo por el Señor y para aquí, no se meta ahí, hermano, que Dios es soberano, ¿sabe? Y cuando usted estudia mejor y hace una buena exégesis, usted entiende las razones. No entró. Y se lamentó, escúcheme, hasta el último día de su muerte. Y mire que le insistió, porque búsquese en Deuteronomio el capítulo 3, vuelve y dice Dios, le dije, no insistas más que no vas a entrar. En otras palabras, Moisés, aun cuando lo que hizo que estuvo mal, le seguía echando la culpa al pueblo. Imagínense en la amargura que quedó. Pero aún así, en el temor de Dios, siguió amonestándolos y dándole la palabra del Señor. Pero eso estaba ahí. Y le pedía, Señor, déjame entrar. Y también se lo dijo, por culpa de ustedes yo no pude entrar. Porque me hartaron, me cansaron, me fatigaron, no me ayudaron. No me la hicieron fácil. El que falló fue él en permanecer. Pero hermano, humanamente es bien fácil hablar. Yo no lo juzgo por nada. Bueno, pues se portó porque yo cojo la vara y los hermanos me conocen que yo bromeo con eso. Yo les doy con la vara por la cabeza.
Señor, él se portó de maravilla. Porque una cosa es hablarlo, pero soportar ese pueblo 40 años, la primera generación, y los hijos que nacieron de ellos estaban igualitos. Venían con las mismas malas costumbres y actitudes de sus padres. Eso no es fácil. Y pues que Dios tenga misericordia de nosotros, los pastores. Porque tristemente Moisés perdió esa hermosa bendición por un pueblo rebelde que lo cansó, que lo fatigó. Y así hay hoy muchos ministros abandonando su llamado por vidas rebeldes que quieren seguir haciendo lo que les da la gana y no respetan la autoridad de su pastor. Sin embargo, tenemos a Jeremías, del cual podemos aprender en su experiencia de su llamado como profeta. Un llamado que no fue fácil. Le costó mucho lágrima, mucho sufrimiento. Y en Jeremías 20 vemos que dice 27, Jeremías le dijo a Dios, en otras palabras, aprovechó la presencia en la que estaba y abrió su corazón y dijo las cosas como las sentía. Y qué lindo. Y Dios lo entendió. Simplemente lo escuchó. Dios mío, yo quiero leerle las palabras, porque cuando las leemos nos escandalizamos. Y usted dice, ay, yo no me atrevería a decirle eso al Señor, pero eso lo dijo. Era lo que sentía. Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. O sea, Jeremías estaba harto también, cansado de todo lo que estaba viviendo. Tenía presiones externas y presiones internas. Tenía persecución, castigos externos. Lo despreciaban, se burlaban. Y también tenía un conflicto interno entre su fe, su frustración, su enojo con Dios por todo lo que estaba viviendo. Y no se cayó. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar, ya viene el desastre. O sea, está hablando de su llamado profético. Se estaba quejando de su llamado. Era fuerte, no podía con él. Porque cada vez que hablaba lo que le venía era un castigo, lo que le venía una persecución, lo que le venían azotes, cárcel. Y ante esa aflicción, tal vez a ti no te encarcelen, no te meten en un cepo, pero cada cual tiene su batalla. Por nuestra fidelidad a Dios. Procura que no sea por el pecado. Pero por nuestra fidelidad a Dios, por nuestro compromiso con Dios, viene el desgaste, viene el cansancio. Procura que no sea por desobediencia. Porque lo otro se resuelve con arrepentimiento únicamente. Pero estos cansancios, estas fatigas espirituales, estos desgastes, que los vamos a tener todos. La solución es abrir el corazón. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, Señor, ni anunciar más tus mensajes. Eso está fuerte, hermano. ¿Tú te atreves a decirle una cosa hacia Dios? He tratado de no hablar, de quedarme callado. Eso lo he hecho yo. Yo hay días que he dicho, voy a salir que tengo que hacer una diligencia y me voy a sentar en esta silla y no voy a hablar con nadie. No quiero hablar con nadie, no quiero escuchar a nadie, no me importan los problemas de nadie. Estoy harta de escuchar la gente. Eso me ha pasado a mí.
Eso, mire, cada vez tengo que ir a la presencia del Señor y hacerme ese exorcismo, porque uno se cansa, uno es humano. Bueno, que vean a uno de otra manera, eso es un asunto, pero uno es humano. Al pueblo de Israel se le olvidó que Moisés era humano y lo acabaron. Lo desgastaron, lo llevaron hasta lo último. Y yo hay días que estoy así. Recuerdo un profesor cuando estudiaba en una clase en psicología. Él decía, mire lo que nos aconsejaba, obviamente eso es mentir, pero entendía la intención de él. Cuando usted se gradúe como psicólogo y todo eso, cuando vaya a las oficinas dentales, a cualquier sitio, no diga su profesión para que pueda descansar. Porque si no va a estar, mira, en el supermercado, en el salón de estilismo, donde quiera va a estar dando consejos. Lo van a acabar. Quédese callado. Mejor diga que es maestro. Yo pues aprendí lo bueno, no digo que soy otra cosa, pero me quedo callada, no digo ni una cosa ni la otra. Cuando estoy así fundida, que estoy cansada, llego a una oficina, me voy a una esquina y no quiero hablar con nadie. ¿Soy menos espiritual? No. ¿Soy mala? No. Soy humana. Quiero un espacio para mí, estoy cansada. Y uno tiene que aprender a ser honesto. Y a no tratar de ser lo que uno no es. Yo no soy un ángel, no soy un querubín, soy humana, de carne y hueso. Que en su misericordia Dios me llamó a acompañar a las vidas en su dolor, pero me canso. Y necesito estar pegada de su manto para no yo desaparecer. Hay madres que yo le digo, coge un espacio. Y los esposos, aquellas que están con sus maridos, tienen que entender que se cansan. Que trabajan, que atienden la casa, que atienden el niño. Son las que estudian el niño. Son las que cocinan. Lo hacen todo. También con la carga espiritual, porque el hombre no ejerce ni el sacerdocio. Y le dicen, mi amor, dirige tú el altar familiar. No, hazlo tú. Todas ellas se cansan. Y para ponerle el cherry, como dicen por ahí, al bizcochito, tampoco tienen tiempo para poder ir a la presencia de Dios y abrir su corazón y decirle, estoy cansada, estoy harta. Tienen que seguir tragando y tragando. Y después, ¿por qué ella infartó? Bendito, le dio un derrame, no sabía, también que se veía. ¿Cuántas mujeres infartan? Porque hay maridos que se creen que son de piedra. Y el error de ellas es no hablar y decir, estoy cansada. Porque hemos aprendido culturalmente y religiosamente que todo eso nos toca. Bueno, pues si todo eso nos toca, amén, ok, perfecto. Pues entonces que ellos ejerzan su parte. Y vemos cómo hoy eso no ocurre. Hablemos verdad, porque eso es lo que yo veo diariamente. ¿Dónde está el sacerdote? Yo no sé dónde anda. Y es la que carga con todo y también con la vida espiritual en su casa. Y después, ¿por qué estoy de mal humor? ¿Por qué mi esposa estará de mal humor? Se ve como abojecía. Porque yo no tengo ganas de hablar con el Señor. Es que yo estoy cansada. Es que mi amor está fundida, está acabada.
Y en lugar de abrir el corazón a Dios y decirle, no puedo más, estoy cansada. Ahí sigue, Señor, dame fuerzas para seguir, dame fuerzas para seguir. Ayúdame aquí, ayúdame allá. Pero estás acabada, como Moisés. Señor, ¿qué hago con este pueblo? Pues ahora haces esto y haces lo otro. Y Dios, ¿sabe qué? Lo dejó. Dios sabe hace rato lo que tenemos dentro. Pero nos toca a nosotros confesarlo. De lo contrario, un infarto nos hace reaccionar. Un diagnóstico de fibromialgia, de lupus, por algún lado el cuerpo va a reventar. Aprendamos a orar, estar en su presencia. No quiero hablar más. No le quiero hablar a nadie. Ni de ti, nada. Estoy cansado. Y a veces eso me ha pasado a mí. Pero como Jeremías, luego siente algo por dentro. Una cosa por dentro que no se puede callar. Y ahí viene cualquier persona y te trae su necesidad y tú terminas hablando del Señor otra vez. Porque eso es así, como Jeremías. Estoy alto, pero no puedo callar y dejar de decir que tú eres bueno, que estoy cansado, que tú eres maravilloso, que si no fuera por ti, yo no sé qué sería de mí. Y no puedo callar eso. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Es una belleza. Fíjense, Jeremías tenía un anhelo de que Dios hiciera justicia en su vida. Tenía anhelo de ver que Dios obrara. Y también se lo dijo a Dios. Dile al Señor también tus anhelos, tu deseo de que tu esposo te colabore más, tu deseo de que te ayude más, de que dirija el altar familiar, de que asuma más su responsabilidad como padre. Dile al Señor tus anhelos, tus frustraciones y llora ante su presencia. Vacía ese corazón. Yo te aseguro que no vas a salir igual. Luego tú sales que aún eso que anhelabas puede esperar. Y de alguna manera Él vuelve y te renueva fuerzas. Y lo haces. Y sigues haciendo hasta que Él obre como Él entienda. Pero vacíaste el corazón. Entonces puedes ver a tu esposo con amor.